En esta segunda parte, continuaremos con algunos de los pioneros más importantes de la transcomunicación instrumental, en orden cronológico de cuando empezaron su investigación. Y también aprovecharemos para mencionar a algunos que nos faltaron. En el video anterior, la experimentadora Sonia Rinaldi recibió una llamada telefónica de investigadores de TCI ya fallecidos. Good morning, Mr. Hodges. This is Constantine Rinaldi speaking. How are you, dear Sonia? I give the microphone to Carlos de Almeida. Oh, okay, thanks. Estação Rio do Tempo, Carlos de Almeida e o Padre Landel de Moura. Mande un grande abrazo a todos. Al final, quien dice ser Carlos de Almeida, menciona además de Constantin Rauribe, y de la estación Río de Tiempo, a el padre Landel de Moura. Pero, ¿quién es el padre Landel de Moura? Roberto Landel de Moura fue un brasileño que se ordenó como sacerdote en Roma en 1886, donde también estudiaría física y química. Fue reconocido por sus múltiples inventos y patentes de comunicación, siendo tal vez el más importante, lograr la primera transmisión de voz inalámbricamente, el 14 de junio de 1890, a una distancia de 8 kilómetros, y repitiendo la hazaña el 3 de junio de 1900. Años antes que Marconi, el inventor de la radio, hiciera sus primeras pruebas. En el libro, Horizonte Sombrío, de Miguel Carqueja, está registrada una anécdota muy interesante sobre el sacerdote que dice así. El investigador B. Hamilton de Almeida, dice que Benedicto Olegario Berti, el monaguillo de la iglesia, contó que Landel llevaba una misteriosa cajita en el bolsillo, y cuando iba a decir las misas, la colocaba en el altar, y de vez en cuando, salía una voz de esa cajita. Landel dejaba de decir misa y conversaba con la caja. Terminada la comunicación, volvía a decir la misa. Esto sugiere algo poco probable, para alguien en plena posesión de sus facultades mentales, pero al final, este fue el relato del monaguillo. También en el otro libro llamado, Landel de Moura, el mismo ex monaguillo, afirma que el padre Landel caminando por la calle, se detenía, y empezaba a hablar con la caja, y la gente lo tildaba de loco. Por lo que muchos, ven en esta cajita, el primer dispositivo de transcomunicación instrumental. La Iglesia, y la sociedad, no vieron con buenos ojos todos los extraños experimentos y declaraciones del sacerdote, que entre otras cosas, afirmaba ver el aura de las personas, por lo que se llegó hasta a destruir sus aparatos, tachándole de tener pacto con el demonio. Esto, junto con el poco apoyo del gobierno, hizo que el trabajo de Landel de Moura no fuera tan reconocido. Ahora sé lo que sintió Galileo, dijo el sacerdote en una entrevista en el Heraldo de Nueva York, el 12 de octubre de 1902. Cuando viajó a patentar sus inventos a Estados Unidos. Justo antes de su muerte, el 30 de junio de 1928, Landel de Moura dijo, «Todo lo que anda por el aire, lo he guardado, y lo llevaré a la tumba». Por lo que todo lo demás que pudo haber descubierto, tal vez permanecerá como un misterio. Tal vez. Ahora en el presente, desde el más allá, el padre Landel coordina un equipo de espíritus científicos, que dicen estar en una especie de estación llamada Río do Tempo, desde donde mandan mensajes e imágenes a la Tierra, principalmente a los investigadores de habla portugués. Alô? Eu. Jesus dá. Alô? Eu. Jesus dá. Alô? Eu. Desde hace un par de siglos atrás, se nos ha indicado por varias fuentes, que cuando dormimos el espíritu es libre, y nada le impide comunicarse con médiums, viajeros astrales, etc. No importando si la persona posee una discapacidad, física o mental, que le impida hablar normalmente. Por lo que, la experimentadora brasileña, Sonia Rinaldi, intentó comunicarse con el alma del niño, Enrico Urbaneto, el cual tiene una parálisis total, mientras éste dormía. El experimento fue un éxito, y diversas voces, incluyendo a Constantin Rauribe, y el padre Landel de Moura, dijeron que recibieron al espíritu de Enrico, en la estación Río do Tempo.
Y, al estar usando esta foto de Enrico, y su mamá Paula, en uno de los tantos aparatos de Sonia, sucedió algo que ya había pasado antes, pero que no deja de ser sorprendente. Los espíritus modificaron el rostro de Paula, y este se transformó en la cara del padre Roberto Landel. En diversas comunicaciones, los espíritus han mencionado que les es más fácil tomar una imagen o sonido existente en la Tierra y modificarlo que crear algo nuevo desde cero. Vemos como en la foto original, Paula ve hacia la izquierda, pero la imagen modificada está viendo hacia la derecha. Además, mueve la boca y la cabeza. Y por último, observen el parecido en las orejas,